Sara Martínez se secó el sudor de la frente mientras entraba al restaurante Grand View para otro largo día de trabajo. El elegante restaurante se encontraba en la zona adinerada de la ciudad, donde la gente vestía ropa cara y conducía coches que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Sara no pertenecía a este mundo, pero necesitaba urgentemente el trabajo. Dot tenía 23 años y llevaba 3 meses trabajando en el restaurante. Todos los días eran iguales. Se ponía su uniforme negro, se ataba el pelo largo y oscuro hacia atrás y sonreía a los clientes que apenas la miraban. La mayoría la trataba como si fuera invisible. Chasqueaban los dedos para llamar su atención o hablaban de ella como si no estuviera ahí. Sara trabajaba doble turno casi todos los días. Empezaba a la hora del almuerzo y trabajaba hasta que el restaurante cerraba tarde por la noche. Le dolían los pies todo el tiempo y la espalda de cargar bandejas pesadas. Pero necesitaba cada dólar que pudiera ganar. Intentaba ahorrar para su último semestre en la escuela de música. Nadie en el trabajo sabía de sus estudios de música. Mantuvo esa parte de su vida en secreto. Para su jefe y los demás trabajadores, era solo una joven más que necesitaba un trabajo para pagar sus cuentas. No sabían que tocaba el piano desde los 8 años. No sabían que había ganado concursos ni que soñaba con tocar en salas de conciertos. Sara había empezado a trabajar en restaurantes a los 18 años. Su familia no tenía mucho dinero, así que tuvo que trabajar para pagar sus estudios. Sus padres también trabajaban duro. Su padre arreglaba coches en un pequeño taller mecánico y su madre limpiaba oficinas por la noche. Apoyaban sus sueños, pero no podían ayudarla a pagar la universidad. La escuela de música era cara, muy cara. Sara había recibido ayuda económica para sus estudios, pero no era suficiente. Aún debía miles de dólares de su último semestre. Si no podía pagar, no podría terminar su carrera. Todos sus años de duro trabajo habrían sido en vano. El restaurante Grand View era el trabajo mejor pagado que pudo encontrar. Los clientes tenían mucho dinero, así que dejaban buenas propinas. En las noches con mucha actividad, Sara podía ganar más en propinas que con su sueldo habitual de toda la semana. Pero trabajar allí no era fácil. Los clientes esperaban un servicio perfecto y los gerentes vigilaban todo lo que hacían los trabajadores. Todas las mañanas, Sara atravesaba el comedor principal para llegar a la cocina. La sala era preciosa, con manteles blancos, copas de cristal y flores frescas en cada mesa. Grandes ventanales daban a un jardín con fuentes y césped perfectamente cortado. Todo estaba diseñado para que la gente adinerada se sintiera especial. En un rincón del comedor había un hermoso piano negro. Era un piano de media cola que probablemente costaba más de lo que Sara ganaría en 5 años. Lo pulían hasta que brillaba y le ponían flores frescas encima todos los días. Pero Sara nunca había visto a nadie tocarlo. Solo estaba ahí para que se viera bonito, como todo lo demás en el restaurante. A Sara le encantaba ese piano, aunque nunca pudo tocarlo. Cada vez que pasaba por delante, miraba las teclas y se imaginaba tocando. A veces, cuando llevaba bandejas o tomaba pedidos, movía los dedos como si estuviera tocando una canción. Lo hacía sin pensarlo. La música era una parte tan importante de su vida que su cuerpo recordaba los movimientos incluso cuando hacía otras cosas. El piano le recordaba a Sara por qué se esforzaba tanto. En la escuela de música, pasaba horas practicando todos los días. Su profesora decía que tenía un talento especial, de esos que solo se dan una vez en muchos años. Pero el talento no era suficiente. Necesitaba terminar la escuela y obtener su título si quería una carrera musical. El momento favorito de Sara en el trabajo era temprano por la mañana, antes de que abriera el restaurante. Entraba para ayudar a poner las mesas y a preparar todo para el día. Durante ese tiempo, el comedor estaba silencioso y vacío. Podía mirar el piano sin que nadie la viera. A veces se paraba cerca de él e imaginaba cómo se sentiría tocar un instrumento tan hermoso.
El piano de la escuela era viejo y algunas teclas estaban atascadas. Tenía que presionarlos con más fuerza para que funcionaran. Pero el piano del restaurante parecía perfecto. Las teclas eran blancas como la nieve, y podía ver su reflejo en la brillante superficie negra. Se preguntó cómo sonaría. Apostaba a que tenía un tono rico y hermoso que llenaría toda la sala de música. Los compañeros de trabajo de Sara eran en su mayoría jóvenes que necesitaban trabajo. Estaba María, que ahorraba dinero para traer a su familia de México. Estaba James, que intentaba pagar sus préstamos estudiantiles de la escuela de negocios. Y estaba Lisa, que tenía 2 hijos pequeños y trabajaba para ayudar a su esposo a pagar las cuentas. Todos eran buenas personas, pero no entendían el amor de Sara por la música. Cuando hablaban en los descansos, hablaban de películas, relaciones y sus planes para la semana. Fin. Sara escuchó y sonrió, pero no compartió mucho sobre su vida. ¿Cómo podía explicar que pasaba su tiempo libre practicando piezas de piano con cientos de años de antigüedad? ¿Cómo podía decirles que soñaba con tocar frente a miles de personas? El gerente del restaurante, el señor Peterson, era un hombre delgado de cabello canoso que siempre parecía preocupado. Le importaba más mantener contentos a los clientes adinerados que a los trabajadores. Gritaba a los camareros si cometían pequeños errores, pero sonreía y se disculpaba con los clientes incluso cuando eran groseros o malos. El señor Peterson les había dicho a todos los trabajadores que nunca debían tocar el piano. Dijo que era muy caro y que podían ser despedidos si lo dañaban. Sara entendía esta regla, pero la entristecía. Probablemente tocaba el piano mejor que cualquiera que viniera al restaurante, pero no se le permitía ni siquiera tocar las teclas. Los clientes que acudían al restaurante eran en su mayoría personas mayores con mucho dinero. Vestían trajes caros y joyas que brillaban bajo las luces. Hablaban de negocios, de vacaciones a lugares donde Sara nunca había estado, y se quejaban de cosas que le parecían tonterías a alguien que trabajaba por cada dólar. Algunos clientes eran amables. Decían por favor y gracias, y daban propina. Bueno, incluso si el servicio no era perfecto, pero otros no eran amables. Se quejaban de todo, devolvían la comida a la cocina sin ningún motivo y trataban a los camareros como si no fueran personas reales. Sara intentaba que los clientes malos no la molestaran. Sonreía y hacía su trabajo pensando en su música y sus sueños. Sabía que este trabajo era solo temporal. Una vez que terminara la escuela y comenzara su carrera musical, nunca más tendría que llevar una bandeja ni limpiar otra mesa. Pero a veces, tarde por la noche, cuando le dolían los pies y estaba cansada de trabajar todo el día, Sara se preguntaba si sus sueños eran realistas. El mundo de la música era muy competitivo. Incluso las personas con talento y formación no siempre triunfaban. Quizás se engañaba a sí misma. Tal vez debería dejar la música y buscar una carrera más práctica. Pero entonces pensaba en cómo la hacía sentir la música. Cuando tocaba el piano, todo lo demás desaparecía. Sus preocupaciones por el dinero, su cuerpo cansado, su futuro incierto, nada de eso importaba cuando sus dedos tocaban las teclas. La música no era solo algo que hacía. Era quien era. Sara no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía que el hermoso piano en la esquina pronto se convertiría en el instrumento más importante que jamás había tocado. Solo sabía que tenía que seguir trabajando, seguir ahorrando dinero y seguir creyendo en sus sueños. Sin importar lo difícil que se pusieran las cosas. El viernes por la noche siempre era el momento de mayor actividad en el restaurante Grand View. La gente adinerada venía a celebrar negocios, a tener cenas románticas y a lucir sus ropas caras. El comedor estaba lleno de risas, el sonido de las copas de vino al rozarse y conversaciones tranquilas sobre dinero y poder. Sara estaba trabajando muy duro esa noche. Tenía 6 mesas que atender, y cada mesa tenía clientes que esperaban un servicio perfecto. Ya le dolían los pies, pero seguía sonriendo y avanzando con rapidez.
Necesitaba las propinas de una noche de viernes ajetreada para alcanzar su meta de ahorro. A las 7, un grupo de 5 hombres con trajes caros entró al restaurante. El hombre que encabezaba el grupo era alto, de cabello gris y fríos ojos azules. Llevaba un traje que probablemente le había costado más de lo que Sara había ganado en 3 meses. Sus zapatos brillaban tanto que reflejaban la luz del techo. El señor Peterson, el gerente, se apresuró a saludarlos. Sara lo vio aplaudiendo y sonriendo como si estos hombres fueran las personas más importantes del mundo. Los condujo a la mejor mesa del restaurante, justo al lado de los grandes ventanales que daban al jardín. Sara lo oyó. El señor Peterson llamó al hombre de pelo afeminado señor Blackstone. Ya había oído ese nombre antes. Richard Blackstone era uno de los hombres más ricos de la ciudad. Era dueño de varias empresas de tecnología y siempre salía en el periódico. La gente decía que era muy inteligente, pero también muy malo con quienes trabajaban para él. El señor Peterson le dijo a Sara que serviría la mesa del señor Blackstone. Su corazón empezó a latir más rápido. Sabía que atender a clientes importantes podía significar buenas propinas, pero también problemas. La gente rica como el señor Blackstone estaba acostumbrada a conseguir todo lo que quería, exactamente como lo quería. Sara se acercó a su mesa con vasos de agua y menús. Los hombres hablaban en voz alta sobre un negocio de millones de dólares. Apenas la miraron cuando le sirvió el agua. Para ellos, ella era solo parte del mobiliario, no más importante que las sillas en las que se sentaban. El señor Blackstone pidió el vino más caro del menú sin siquiera mirar el precio. Sus amigos pidieron filetes y mariscos caros. Eran de esos, de clientes, que nunca miraban los precios porque el dinero no significaba nada para ellos. A medida que avanzaba la noche, los hombres bebían más y más vino. Sus voces se hacían más fuertes y sus bromas más crueles. Sara los oía burlarse de sus compañeros de trabajo, reírse de despidos y presumir de sus juguetes caros. El señor Blackstone parecía ser el peor de todos. Contaba historias de humillaciones a quienes no estaban de acuerdo con él. Sara les traía la comida y les rellenaba las copas de vino. Intentaba pasar desapercibida, pero a veces sentía que el señor Blackstone la observaba. Sus ojos eran fríos y calculadores, como si buscara algo con que entretenerse. Otros clientes del restaurante empezaban a notar lo ruidosa que se estaba poniendo la mesa del señor Blackstone. Algunos parecían molestos, pero nadie decía nada. Cuando tienes tanto dinero como Richard Blackstone, la gente te deja hacer lo que quieres. Alrededor de las 9, Sara pasaba junto a su mesa con una bandeja de platos para otro cliente. Tenía mucho cuidado porque la bandeja era pesada y estaba llena de comida cara. No quería dejar caer nada ni hacer ruido que pudiera molestar a los clientes. Pero al pasar junto al piano, el señor Blackstone la llamó de repente. Su voz era tan fuerte que medio restaurante la oyó. «Hola, camarera», dijo, señalándola con su copa de vino. «Venga un momento». Sara se detuvo y se dio la vuelta. El corazón le latía con fuerza porque, por su voz, supo que tramaba algo malo. Los demás hombres en su mesa sonreían como si estuvieran a punto de ver algo gracioso. «Sí, señor», dijo Sara en voz baja, esperando que lo que quisiera fuera rápido y sencillo. El señor Blackstone se levantó de la silla. Era incluso más alto de lo que Sara había pensado. Y la miró como si fuera un bicho al que pudiera pisar. El vino le había puesto la cara roja y sus ojos tenían un brillo mezquino. «Apuesto a que nunca has tocado el piano», dijo en voz alta. Otros clientes empezaban a voltearse a mirarlos. «O sea, alguien como tú probablemente no sabe nada de música ni cultura, ¿verdad?» Sara sintió que se le ponía la cara roja de vergüenza. No entendía por qué le preguntaba eso, pero sabía que no iba a hacer nada bueno. «Necesito servir estos platos, señor», dijo, esperando que la dejara ir. Pero el señor Blackstone no había terminado con ella.
Se acercó al piano y puso la mano sobre la brillante superficie negra. «Este piano es muy caro», dijo, todavía hablando lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Cuesta más dinero del que ganarás en toda tu vida». Sus amigos se reían. Y más clientes se estaban mirando. Sara se sentía como si estuviera en un escenario, pero no era el tipo de escenario con el que había soñado. Quería desaparecer, huir, pero sabía que tenía que quedarse y escuchar cualquier juego cruel que el señor Blackstone quisiera jugar. «Tengo una idea», dijo el señor Blackstone, sonriendo como un tiburón. «¿Por qué no tocas algo para nosotros? Muéstrales a todos. Escucha cómo suena la música cuando la clase trabajadora intenta ser artística». El restaurante se quedó en silencio. Sara podía oír los latidos de su corazón. Miró a su alrededor y vio docenas de rostros mirándola. Algunos parecían curiosos, otros incómodos, pero todos observaban y esperaban a ver qué pasaba. «Dot». El señor Peterson apareció junto a ella, nervioso y asustado. No quería enfadar al señor Blackstone, pero tampoco quería que su empleado fuera humillado delante de todos. Estaba en medio, y Sara pudo ver que no sabía qué hacer. «Señor», dijo el señor Peterson con cuidado. «Quizás podríamos». «No», interrumpió el señor Blackstone, agitando la mano. «Quiero oír tocar a nuestra pequeña camarera. Estoy seguro de que será muy educativo para todos». Sus amigos se reían con más fuerza. Uno dijo, «Esto debería estar bueno». Y otro dijo, «Espero que sepa usar palillos». Les pareció muy gracioso, bromeando sobre lo mal que Sara tocaría el piano. «Dot». Sara se quedó allí con la bandeja en la mano, sintiéndose cada vez más pequeña. Sabía que el señor Blackstone intentaba avergonzarla delante de todos. Quería demostrar que los ricos eran mejores que los pobres, que alguien como ella jamás podría hacer algo tan elegante como tocar el piano. Dot y otros clientes observaban con diferentes expresiones. Algunos parecían entretenidos, como si estuvieran viendo un programa. Otros parecían incómodos, como si supieran que esto estaba mal, pero no querían decir nada. Algunos parecían enfadados con el señor Blackstone, pero guardaron silencio porque era demasiado poderoso. Para desafiar a Dot, Sara pensó en sus opciones. Podría negarse a tocar y probablemente la despidieran. El señor Peterson tendría que elegir entre mantener su trabajo y contentar al señor Blackstone, y ella sabía cuál elegiría. O podía sentarse al piano y fingir que no sabía tocar. Letin. El señor Blackstone se divertía cruelmente. Pero había una tercera opción, una que el señor Blackstone no había considerado. Sara podía tocar el piano, tocarlo de verdad y demostrarles a todos en el restaurante quién era ella. «Bueno», dijo el señor Blackstone con impaciencia, «no tenemos toda la noche. O tocas algo o admites que no deberías estar cerca de un instrumento tan fino». Sara miró el piano. Era hermoso, probablemente el piano más hermoso que jamás había visto. Había soñado con tocar un instrumento así, pero nunca imaginó que sucedería así frente a una sala llena de desconocidos que esperaban que fracasara. Pero tal vez esta era su oportunidad. Tal vez el universo le daba la oportunidad de demostrar su talento, aunque llegara de la peor manera posible. Pensó en todas las horas que había pasado practicando, todo el dinero que intentaba ahorrar, todos los sueños por los que luchaba. Para Dot, Sara dejó su bandeja en una mesa cercana. Le temblaban las manos, pero no de miedo. Temblaban de emoción, rabia y determinación. Caminó lentamente hacia el piano, sintiendo que todas las miradas del restaurante seguían su punto. El señor Blackstone sonreía ampliamente, pensando que había ganado su cruel juego. Sus amigos seguían riendo y bromeando. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Sara se sentó en el banco del piano y miró las teclas. Eran teclas blancas y negras perfectas, dispuestas en el patrón que conocía tan bien como su propio nombre. Puso las manos sobre el teclado y respiró hondo. El restaurante estaba en completo silencio.
Todos esperaban oír qué pasaría cuando la pobre camarera intentara tocar el piano de los ricos. Sara cerró los ojos un momento y pensó en su profesor de música, que siempre había creído en ella. Pensó en sus padres, que trabajaron tan duro para apoyar sus sueños. Pensó en todos los demás camareros y trabajadores, a quienes trataban como si no importaran. Entonces puso los dedos sobre las teclas y empezó a tocar. Las primeras notas que salieron del piano fueron suaves y delicadas, como gotas de agua cayendo en un estanque en calma. Sara había elegido tocar la balad No One de Chopin en sol menor, una de las piezas más difíciles de toda la música clásica. Era una pieza que incluso los pianistas profesionales encontraban desafiante, una pieza que requería años de práctica y talento natural para tocarla bien. Pero Sara no solo la tocó bien, sino que la tocó a la perfección. Sus dedos se movían por las teclas como si bailaran. Cada nota era clara y hermosa, resonando por todo el restaurante con un sonido puro y dulce. La melodía comenzó silenciosamente, casi como un susurro, pero transmitía una emoción tan profunda que todos en la sala podían sentirla. La sonrisa del señor Dot Blackstone desapareció de su rostro. Se quedó boquiabierto al darse cuenta de que la camarera a la que había intentado humillar tocaba mejor que la mayoría de los músicos profesionales. La risa cruel de sus amigos cesó por completo. Miraron a Sara atónitos, incapaces de creer lo que estaban oyendo. Los demás clientes del restaurante olvidaron sus conversaciones, su comida y su vino. Los camareros dejaron de caminar y se quedaron quietos, sosteniendo sus bandejas, pero sin moverse. Incluso los cocineros salieron de la cocina para escuchar. Todo el restaurante se había convertido en una sala de conciertos, y Sara era la artista estrella. A medida que la pieza continuaba, la interpretación de Sara se volvió más poderosa. Sus dedos recorrieron las teclas tan rápido que eran casi borrosos, pero cada nota era perfecta. La música contaba una historia de tristeza y esperanza, de lucha y triunfo. Hablaba a todos los presentes, ricos y pobres, porque la música tiene un lenguaje que todos pueden entender. Sara tocaba con los ojos cerrados, absorta en el mundo musical. Allí era donde pertenecía, no llevando bandejas ni tomando pedidos, sino creando algo hermoso que pudiera conmover el corazón de la gente. Todas las horas de práctica, todos los años de estudio, todos los sacrificios que había hecho, todo la había llevado a este momento. El piano respondía a su toque como si estuviera vivo. Cada tecla cantaba bajo sus dedos, y el sonido llenaba cada rincón del restaurante. El instrumento que había permanecido en silencio y sin uso durante tanto tiempo finalmente estaba siendo tocado como debía ser, por alguien que entendía su esencia. El señor Peterson, gerente del restaurante, se quedó boquiabierto. Había trabajado en el restaurante durante 10 años y nunca había oído tocar el piano. Ni siquiera sabía si estaba bien afinado, pero ahora estaba creando la música más hermosa que jamás había escuchado. Y la tocaba a uno de sus empleados. Una anciana sentada en una mesa de la esquina rompió a llorar. La música le recordaba a su difunto esposo, quien amaba el piano clásico. Una joven pareja se tomaba de la mano por encima de la mesa, sintiéndose más enamorados que en años. Un hombre de negocios, enojado por un acuerdo fallido, olvidó sus problemas y simplemente escuchó la belleza que Sara estaba creando. Tintineo. En la cocina. María, James y los demás trabajadores se quedaron atónitos. Llevaban meses trabajando con Sara, pero desconocían su increíble talento. Se sentían orgullosos de conocerla y también tristes de que hubiera estado ocultando un don tan maravilloso. A medida que la pieza se acercaba a su clímax, la interpretación de Sara se intensificaba aún más. Todo su cuerpo se mecía con la música y sus dedos presionaban las teclas con tanta pasión que parecía que el piano iba a incendiarse. La música era tan potente que la gente la sentía en el pecho, en los huesos, en el alma. El señor Blackstone se recostó en su silla, con la cara roja de vergüenza. Había querido hacer quedar mal a Sara,
pero en cambio se había convertido en un matón cruel. Sus socios lo miraban con disgusto, avergonzados de estar asociados con alguien que intentaría humillar a una persona tan talentosa. Otros clientes miraban al señor Blackstone con enojo. Ahora podían ver lo que había intentado hacer y no lo aprobaban. Algunos susurraban sobre lo malo que había sido y lo equivocado que había estado con Sarah. Pero Sarah no se percataba de todos los escalones y susurros. Estaba completamente concentrada en la música, tocando con una destreza y una emoción que brotaban de lo más profundo de su corazón. Tocaba como si fuera su última oportunidad de mostrarle al mundo quién era realmente. La pieza comenzó a ralentizarse, volviéndose más suave de nuevo, como una tormenta que pasa. Los dedos de Sarah se movían con más suavidad sobre las teclas, creando notas que parecían flotar en el aire como mariposas. La música se despedía, pero era una hermosa despedida, llena de paz y esperanza. Mientras Sarah tocaba las últimas notas, el restaurante estaba tan silencioso que la gente podía oír su propia respiración. La última nota flotó en el aire durante un largo instante, pura y perfecta, antes de desvanecerse en el silencio. Durante varios segundos, nadie se movió. Todos en el restaurante seguían procesando lo que acababan de escuchar. Habían esperado ver a una camarera haciendo el ridículo, pero en cambio presenciaron algo mágico. Entonces, lentamente, una persona comenzó a aplaudir. Era la anciana que había estado llorando. Aplaudía suavemente con lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Entonces alguien más empezó a aplaudir, y luego otra persona, y otra. En cuestión de segundos, todo el restaurante se llenó de aplausos, pero no eran aplausos comunes. La gente aplaudía con verdadera emoción, con genuino agradecimiento por lo que Sarah acababa de darles. Algunos se pusieron de pie, dándole una ovación como si estuviera actuando en el Carnegie Hall. Sarah abrió los ojos y miró a su alrededor. Vio docenas de rostros mirándola con respeto, admiración y asombro. Eran las mismas personas que la habían ignorado toda la noche, que la habían tratado como si fuera invisible. Ahora la miraban como si fuera la persona más importante del lugar. El señor Peterson aplaudía con más fuerza que nadie, con lágrimas en los ojos. Se sentía avergonzado por no haber conocido el talento de Sarah y orgulloso de que trabajara en su restaurante. Tomó nota mental de no permitir que nadie volviera a tratar mal a sus empleados. Los aplausos continuaron durante un buen rato. La gente no quería que pararan porque no querían que la magia del momento terminara. Sarah se sentó al piano, abrumada por la respuesta. Había tocado en un recital antes, pero nunca había sentido algo como ese punto en la esquina del restaurante. Una mujer elegante, de pelo corto y canoso, aplaudía y sonreía. Se llamaba Elena Vázquez y era una de las personas más importantes del mundo de la música clásica. Descubrió nuevos talentos y ayudó a músicos a conseguir contratos discográficos y conciertos. Había ido al restaurante a cenar tranquilamente, pero acababa de presenciar algo extraordinario. Elena reconocía el talento al oírlo. Y lo que Sarah acababa de tocar iba más allá del talento. Era arte del más alto nivel. Elena había escuchado a pianistas de fama mundial tocar esa misma pieza, y pocos la habían interpretado con tanta destreza y emoción. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse, la gente empezó a hablar animadamente entre sí. Todos se hacían las mismas preguntas. ¿Quién era esa camarera? ¿Dónde había aprendido a tocar así? ¿Por qué alguien con un talento tan increíble trabajaba en un restaurante? El señor Blackstone se sentó en su silla, luciendo más pequeño que antes. Su cruel plan había fracasado por completo. En lugar de avergonzar a Sarah, le había dado la oportunidad de brillar más que nadie en la sala. Sus socios lo miraban con disgusto. Y otros clientes murmuraban sobre lo terrible que era. Una de sus socias, una mujer llamada Janet, negó con la cabeza. Eso fue repugnante, Richard, dijo en voz baja. ¿Cómo pudiste intentar humillar a alguien así? Y mira lo equivocado que estabas con ella.
El señor Blackstone no respondió. Estaba demasiado avergonzado para hablar. Quería irse. Había ido al restaurante, pero sabía que irse ahora lo haría quedar aún peor. Dot. Sara se levantó lentamente del banco del piano. Le temblaban las piernas, pero no de miedo. Se sentía como si acabara de correr una maratón o escalar una montaña. Tocar esa pieza la había dejado sin fuerzas, pero también la había llenado de energía y esperanza. Dot. Mientras se alejaba del piano, la gente se acercaba para tocarle el brazo o estrecharle la mano. Querían felicitarla, decirle lo hermosa que había sido su interpretación. Sara sonrió y les dio las gracias, pero se sentía como si estuviera en un sueño. Elena Vázquez caminaba hacia ella con una tarjeta de presentación en la mano y una expresión de emoción en el rostro. Varias otras personas también se acercaban, incluyendo un hombre con una cámara que parecía un reportero. La vida de Sara estaba a punto de cambiar de maneras que nunca hubiera imaginado. El piano que había admirado a distancia durante 3 meses se había convertido en su puerta de entrada a un nuevo futuro, y el hombre que había intentado destruirla le había dado la mejor oportunidad de su vida. Pero Sara no sabía nada de esto. Sin embargo, lo único que sabía era que había tocado con todo el corazón. Por primera vez en su vida, el mundo la había escuchado de verdad. Elena Vázquez fue la primera en acercarse a Sara. Se abrió paso rápidamente entre la multitud que seguía hablando con entusiasmo de la actuación. Elena llevaba 30 años en la industria musical y reconocía el verdadero talento al oírlo. Lo que Sara acababa de tocar no solo era bueno, sino extraordinario. Disculpe, dijo Elena suavemente, tocándole el brazo. Me llamo Elena Vázquez. Trabajo con músicos clásicos y debo decirte que lo que acabas de tocar fue absolutamente increíble. Sara miró a la elegante mujer de cabello gris y ojos amables. Elena vestía ropa cara, pero a diferencia del señor Blackstone, parecía genuinamente agradable. Tenía una tarjeta de presentación con letras doradas que decía Vázquez Music Management Classical Artists Worldwide. Gracias, dijo Sara, todavía abrumada por todo lo sucedido. No puedo creer que haya hecho eso. Tenía mucho miedo. Asustado. Elena rió suavemente. Tocaste esa pieza mejor que músicos que llevan 20 años actuando profesionalmente. ¿Dónde estudiaste? ¿Quién es tu profesor? Antes de que Sara pudiera responder, más gente se reunió a su alrededor. Un hombre con una credencial de prensa colgaba de su cuello. Se presentó como Tom Rodríguez, del boletín City Arts. Sostenía una pequeña grabadora digital y tenía una mirada emocionada. Espero que no te importe, dijo Tom. Pero grabé tu interpretación en mi teléfono. Nunca había escuchado algo así en un restaurante. ¿Estaría dispuesta a hacer una breve entrevista? Creo que a la gente le encantaría escuchar su historia. Una pareja mayor se acercó a Sara con una gran sonrisa. La mujer tenía lágrimas en los ojos y el hombre negaba con la cabeza con asombro. Señorita, dijo el hombre, mi esposa y yo llevamos 40 años yendo a conciertos de música clásica y nunca habíamos escuchado a Chopin tocar con tanto sentimiento. Tiene un don increíble. Su esposa asintió con entusiasmo. Estábamos hablando de cómo esa pieza nos recordaba el día de nuestra boda. Nuestro primer baile fue con Chopin, aunque no lo tocamos tan bien como tú. Cada vez venían más clientes a felicitar. Sara, una joven de su misma edad, dijo, yo también soy estudiante de música y llevo 2 años intentando aprender esa pieza. Ni siquiera puedo leer la primera página, y tú lo hiciste parecer tan fácil. Un hombre de negocios con un traje caro estrechó la mano de Sara con firmeza. Reconozco el talento cuando lo veo, dijo. He invertido en varios artistas a lo largo de los años. Si alguna vez necesitas apoyo financiero para tu carrera, por favor, llámame. Le entregó su tarjeta de presentación. Dot. Sara miró a su alrededor y vio todos los rostros que la rodeaban. Eran las mismas personas que apenas la habían notado hacía 1 hora cuando le servía la comida. Ahora la trataban como a una celebridad,
como a alguien importante y digna de su atención. Dot. El señor Peterson se abrió paso entre la multitud, con un aspecto más emocionado de lo que Sara nunca lo había visto. Su habitual expresión de preocupación dio paso a una enorme sonrisa. Sara, dijo, agarrándole las manos. No tenía ni idea. En 10 años gestionando este restaurante, nunca supe que tuviéramos un talento tan increíble trabajando aquí. Esto es increíble. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? Antes de que Sara pudiera responder, Elena Vázquez se acercó. Señor Peterson, ¿verdad? Espero que entiendas que tienes a alguien muy especial trabajando para ti. Sara tiene habilidades de conservatorio, posiblemente incluso más avanzadas. Elena se volvió hacia Sara. Tengo que preguntarte, ¿por qué trabajas de camarera? Con un talento como el tuyo, deberías estar actuando en escenarios. Sara sintió que se le enrojecían las mejillas. Nunca había hablado de sus sueños con sus compañeros de trabajo. Y ahora, de repente, todos querían saber de su música. Soy estudiante del Conservatorio Metropolitano de Música, dijo. En silencio. Estoy intentando ahorrar dinero. Para mi último semestre. El Conservatorio Metropolitano. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Es una de las mejores escuelas de música del país. ¿Quién es tu profesora de piano allí? La profesora Williams, respondió Sara. Lleva 3 años ayudándome. Elena asintió con respeto. Conozco a Margaret Williams. Solo acepta a los estudiantes más talentosos. Esto ahora tiene todo el sentido. Hizo una pausa y miró directamente a Sara. ¿Cuánto necesitas para tu último semestre? Sara se sorprendió por la pregunta directa. Unos $8,000, dijo. He estado trabajando turnos extra, intentando ahorrar, pero ha sido muy difícil. El empresario que se había ofrecido a invertir dio un paso al frente de nuevo. ¿8,000? Eso no es nada para alguien con tu talento. Estaré encantada de patrocinar tu educación. Otras personas del público también empezaron a ofrecerse a ayudar. La pareja de ancianos dijo que les encantaría contribuir. Varios clientes sacaron sus carteras y quisieron darle dinero a Sara allí mismo, en el restaurante. Sara se sintió abrumada por su generosidad, pero Elena levantó la mano. Espera, dijo amablemente. Todo esto es muy generoso, pero creo que debemos hablar de algo más importante que simplemente terminar la escuela. Elena se volvió hacia Sara con expresión seria. Represento a músicos que tocan con grandes orquestas de todo el mundo. Les ayudo a conseguir contratos discográficos, a reservar salas de conciertos y a forjar carreras. Me gustaría ofrecerte mis servicios. Sara apenas podía creer lo que estaba oyendo. ¿Quieres decir que quieres representarme como una auténtica representante? Es más, Elena dijo, quiero presentarte a algunas personas muy importantes del mundo de la música. Conozco a un director de orquesta que siempre busca solistas excepcionales, y hay una compañía discográfica especializada en música clásica para jóvenes artistas. Tom, el reportero, estaba tomando notas a toda velocidad. Esta es una historia increíble, dijo. ¿Te importaría si escribiera un artículo sobre lo que pasó aquí esta noche? Creo que tu experiencia inspiraría a la gente. Mientras tanto, el señor Blackstone seguía sentado a la mesa con sus socios. Los hombres que habían cenado con él estaban claramente disgustados por su comportamiento. Una de ellos, una mujer llamada Janet, le hablaba en voz baja y enfadada. No puedo creer que intentaras humillar a esa joven. Janet decía, es obvio que tiene un talento increíble y trataste de hacerla quedar como una tonta. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Otro socio, un hombre llamado David, negó con la cabeza. Richard, te conozco desde hace 15 años y nunca me había sentido tan avergonzado de estar en la misma mesa contigo. Eso fue completamente inaceptable. El señor Blackstone estaba rojo de vergüenza y rabia. No estaba acostumbrado a que lo criticaran, sobre todo en público,
pero veía que todos en el restaurante lo miraban con asco. Incluso los camareros lo miraban con malos ojos cuando creían que no los veía. Mira, dijo a la defensiva. No sabía que ella supiera tocar. ¿Cómo iba a saberlo? Esa es precisamente la cuestión, respondió Janet con brusquedad. Asumes que no sabía tocar porque es camarera. La juzgaste por su trabajo en lugar de verla como persona. Eso lo dice todo sobre ti. De vuelta al piano, más gente se acercaba a Sara. Una mujer que se presentó como profesora de música dijo que quería llevar a sus alumnos a escucharla tocar. Un hombre, dueño de una galería de arte, se ofreció a ofrecerle un concierto. Los compañeros de Sara del restaurante observaban todo con asombro. María, que trabajaba en la cocina, tenía lágrimas en los ojos. Estoy muy orgullosa de ti, le dijo a Sara. Te mereces todo esto y más. James, otro camarero, seguía negando con la cabeza. No puedo creer que nos hayas estado ocultando esto, dijo con una gran sonrisa. ¿Sabes lo genial que es trabajar con alguien famoso? Elena apartó a Sara para tener una conversación privada. Sara, quiero ser completamente sincera contigo. Lo que tocaste esta noche fue de nivel profesional, quizás incluso superior, pero el mundo de la música puede ser difícil. Se necesita más que talento para triunfar. Sara asintió. En serio. Sé que es competitivo. El profesor Williams me ha dicho que no es solo competitivo. Elena continuó. También se trata de la oportunidad, los contactos, y a veces, la suerte. Pero esta noche, has tenido las tres cosas. La persona adecuada te escuchó en el momento oportuno, y tocaste con tal habilidad que no hay duda de tu capacidad. Elena hizo una pausa y miró a su alrededor en el restaurante. Llevo 30 años haciendo esto y nunca he descubierto a alguien. En circunstancias como esta, suelo encontrar nuevos talentos en escuelas de música o concursos. Pero a veces los mejores descubrimientos ocurren en lugares inesperados. Le entregó a Sara otra tarjeta de visita. Esta tiene mi número de teléfono personal. Quiero que me llames mañana por la mañana. Tenemos mucho que hablar sobre tu futuro. Tom, el reportero, se acercó a ellos de nuevo. Disculpa la interrupción, pero solo quería que supieras que ya le envié un video corto de tu actuación a mi editor. Esta historia saldrá en el periódico de mañana y probablemente en línea esta noche. Sara sintió una oleada de emoción y nerviosismo. ¿En serio? ¿La gente va a leer sobre esto? ¿Bromeas?, dijo Tom con entusiasmo. Este es exactamente el tipo de historia que le encanta a la gente. Un joven talentoso supera la adversidad. Un hombre rico y cruel recibe su merecido. Música hermosa en un lugar inesperado. Lo tiene todo. A medida que avanzaba la noche, cada vez más gente se acercaba a Sara. Algunos solo querían felicitarla. Otros querían ofrecerle ayuda u oportunidades. Una mujer que trabajaba en la radio local de música clásica le preguntó si a Sara le interesaría dar una entrevista al aire. La multitud alrededor de Sara era tan grande que el señor Peterson tuvo que pedirles que regresaran a sus mesas para que el restaurante pudiera seguir funcionando, pero nadie quería irse. Todos estaban muy emocionados por lo que habían presenciado. Dot. Sara miró hacia la mesa del señor Blackstone. Ahora estaba sentado en silencio, sin hablar con sus compañeros, quienes estaban claramente enojados con él. Para la medianoche, la vida de Sara ya había empezado a cambiar de maneras que jamás imaginó. Mientras el restaurante se vaciaba lentamente, se encontró sentada en una mesa de la esquina con Elena Vázquez, Jonathan Michey y Tom Rodríguez discutiendo planes. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Dot. El video que Tom había grabado con su teléfono ya se estaba extendiendo por las redes sociales. A las 2 horas de publicarlo en línea, se había compartido cientos de veces. La gente lo llamaba la actuación sorpresa más hermosa de la historia y una prueba de que el talento se puede encontrar en cualquier lugar. Elena le mostró a Sara la pantalla de su teléfono. «Mira esto», dijo emocionada.
Tu video ya tiene 50.000 visitas y solo lleva 2 horas en línea. Los comentarios son increíbles. Sara leyó algunos con asombro. Personas de toda la ciudad e incluso de otros estados escribían sobre lo conmovidos que estaban con su actuación. Algunos compartían sus propias historias sobre talentos y sueños ocultos. Habían desistido de un comentario que hizo que a Sara se le llenaran los ojos de lágrimas. Dijo: «Esta joven me ha recordado por qué me enamoré de la música clásica. Hace años que no escucho a Chopin, pero después de escuchar esto, voy a volver a empezar». Otra persona escribió: «Yo también soy camarero, y esto me da la esperanza de que la gente me vea como algo más que alguien que les lleva comida. Todos tenemos historias y sueños». Tom levantó la vista de su portátil, donde estaba escribiendo su artículo. «Sara, he sido reportero durante 15 años y nunca había visto una noticia con una respuesta tan inmediata. Esto va a ser mucho más grande que una simple noticia local». Tenía razón. A la mañana siguiente, la historia de Sara había sido recogida por sitios web de noticias de todo el país. El video de su actuación se compartió en televisión, programas de noticias, programas de radio y redes sociales. Millones de personas vieron a la joven camarera transformarse en una pianista brillante, y millones más se enteraron del cruel empresario que había intentado humillarla. La llamada comenzó la madrugada del sábado. El viejo teléfono de Sara, que normalmente solo sonaba cuando llamaban sus padres o cuando le asignaban turnos extra, de repente no paraba de sonar. Los periodistas querían entrevistas. Los representantes musicales querían representarla. Y las salas de conciertos querían contratarla para actuaciones. Elena ayudó a Sara a gestionar toda la atención. Tenía experiencia en gestionar carreras profesionales y sabía distinguir las verdaderas oportunidades de quienes solo querían aprovecharse de la repentina fama de Sara. Lo importante, explicó Elena mientras estaban sentadas en una cafetería cerca del apartamento de Sara, es no dejarse abrumar por toda esta emoción. Sí, estás consiguiendo oportunidades increíbles, pero aún necesitas terminar tus estudios y desarrollar tus habilidades, pero las oportunidades seguían llegando. Una famosa discográfica la llamó y le ofreció a Sara un contrato para grabar un álbum de canciones de rap. Una sala de conciertos de la ciudad de Nueva York la invitó a actuar como solista invitada con su orquesta. Un programa de entrevistas de televisión quería que apareciera como invitada y tocara en vivo en su programa. Lo más sorprendente de todo fue la llamada telefónica del Conservatorio Metropolitano de Música. El profesor Williams, profesor de piano de Sara, llamó con noticias emocionantes. «Sara», dijo con la voz llena de emoción, «la escuela ha decidido ofrecerte una beca completa para tu último semestre. También te ofrecen una beca de posgrado, lo que significa que te pagarán por ayudar a enseñar a estudiantes más jóvenes mientras terminas tu carrera». Sara comenzó a llorar al escuchar la noticia. El dinero que tanto había trabajado para ahorrar. La razón por la que había estado cargando bandejas y lidiando con clientes groseros durante meses, de repente ya no era un problema. Pero eso no es todo. El profesor Williams continuó: «El decano de la escuela de música vio tu video y quiere presentarte en nuestro concurso de primavera. Serie de conciertos. Sara, ¿entiendes lo que esto significa? Serás la cabeza de cartel de uno de los eventos de música clásica más prestigiosos de la ciudad». Mientras tanto, el señor Blackstone descubría que su cruel comportamiento tenía consecuencias. El video donde intentaba humillar a Sara se había compartido tan ampliamente como su actuación, y la gente no era amable con él. Sus socios ya habían convocado una reunión de emergencia para discutir su comportamiento. Janet, la mujer que lo había criticado en el restaurante, le envió un correo electrónico diciéndole que su empresa ya no trabajaría con él. «El trato que le diste a esa joven demostró una total falta de carácter», escribió. «Nuestra empresa valora el respeto y la dignidad de todas las personas, independientemente de su trabajo o estatus social. No podemos asociarnos con alguien que disfruta intentando humillar a los demás». Otros socios enviaron mensajes similares. Para el lunes por la mañana,
El señor Blackstone había perdido 3 importantes acuerdos comerciales y se enfrentaba a peticiones de renuncia de 2 juntas directivas de las empresas en las que trabajaba. El periódico local publicó un editorial sobre el incidente, usándolo como ejemplo de cómo la riqueza y el poder nunca deben usarse para perjudicar a quienes menos tienen. El comportamiento de Richard Blackstone nos recuerda que el verdadero carácter se demuestra no en cómo tratamos a quienes pueden ayudarnos, sino en cómo tratamos a quienes nos sirven. El editorial decía que Sarah intentó ignorar lo que le estaba sucediendo al señor Blackstone. Sentía que su humillación era castigo suficiente y quería centrarse en los cambios positivos en su propia vida. La audición con la Orquesta de Cámara Metropolitana salió mejor de lo esperado. Jonathan Michie y los demás músicos quedaron asombrados por la habilidad de Sarah y su capacidad para tocar con tanta emoción y precisión. Le ofrecieron un puesto como solista destacada para la siguiente temporada, que incluía actuaciones en 5 ciudades diferentes. Sarah, le dijo Jonathan después de la audición. En 40 años dirigiendo, solo he conocido a unos pocos músicos con tu combinación de habilidad técnica y profundidad emocional. No solo tocas música, sino que la haces vivir. El contrato de grabación que Elena negoció para Sarah superó cualquier sueño que hubiera tenido. La discográfica quería presentarla como un joven talento que pudiera acercar la música clásica a un público más joven. Planeaban grabar no solo piezas clásicas, sino también arreglos modernos que atrajeran a quienes no solían escuchar música de piano. 3 meses después de esa noche en el restaurante Grandview, se lanzó el primer álbum de Sarah. Llegó directo al número 1 en las listas de música clásica e incluso llegó al top 40 en las listas generales de música. Emisoras de radio que nunca antes habían tocado música clásica comenzaron a presentar sus actuaciones. Sarah usó parte de sus nuevos ingresos para compensar a sus padres por todos los sacrificios que habían hecho para apoyar su educación musical. Le compró a su padre un nuevo juego de herramientas para su taller mecánico y ayudó a su madre a reducir sus horas de limpieza para que pudiera descansar más. Dot también creó un fondo de becas en el Conservatorio Metropolitano de Música para estudiantes que necesitaban ayuda financiera para perseguir sus sueños musicales. Sé lo que es preocuparse por el dinero mientras intentas concentrarte en tu arte, dijo en el anuncio de la beca. Ningún estudiante talentoso debería tener que elegir entre sus sueños y su supervivencia. El restaurante Grandview se hizo famoso gracias a la actuación de Sarah. El señor Peterson, el gerente, creó una pequeña placa junto al piano que decía: en este piano, Sarah Martínez compartió su extraordinario don con el mundo y nos recordó que el talento y los sueños se pueden encontrar en cualquier lugar. El restaurante comenzó a organizar una noche de piano semanal donde músicos locales podían tocar para los comensales. Se convirtió en uno de los eventos más populares de la ciudad y la gente reservaba con semanas de antelación para escuchar música clásica en vivo mientras comían. Sarah volvió a actuar en el restaurante varias veces, siempre ante un público abarrotado, pero nunca olvidó a sus compañeros de trabajo que la habían apoyado durante sus difíciles meses como camarera. Se aseguró de que María James y los demás consiguieran entradas para todas sus actuaciones importantes. 6 meses después de esa noche de viernes que le cambió la vida, Sarah realizó su primer concierto como solista en el Carnegie Hall de Nueva York. Las entradas se agotaron a las pocas horas de salir a la venta. En la primera fila estaban sentados sus padres, el profesor Williams, Elena Vázquez y todos sus antiguos compañeros de trabajo del restaurante Grandview. Antes de empezar a tocar, Sarah habló con el público sobre su trayectoria de camarera a solista. Hace 6 meses, me preocupaba que tal vez nunca pudiera compartir mi música con el mundo. Dijo: aprendí que a veces nuestros mayores desafíos pueden convertirse en nuestras mayores oportunidades y que las personas crueles pueden, sin querer, abrir puertas a hermosas posibilidades. También habló sobre la importancia de trata a todas las personas con dignidad y respeto. Cada persona que conoces tiene sueños, talentos e historias que podrían sorprenderte. El camarero que te trae la comida, el conserje que limpia tu oficina, el cajero de la tienda. Pueden ser artistas,
escritores, inventores o músicos. Todos merecemos ser vistos como seres humanos completos, no solo como los trabajos que realizamos para sobrevivir. El concierto fue grabado y posteriormente lanzado como álbum en vivo. Los críticos lo calificaron como una combinación perfecta de maestría técnica y narrativa emotiva, y una prueba de que el futuro de la música clásica está en excelentes manos. En cuanto al señor Blackstone, su historia se convirtió en una advertencia sobre las consecuencias de la arrogancia y la crueldad. Perdió la mayoría de sus sociedades y se vio obligado a vender varias de sus empresas. Más importante aún, se hizo conocido como el hombre que intentó humillar a una joven talentosa y terminó haciéndola famosa. Algunos dijeron que este era un castigo demasiado severo para un momento de mal comportamiento.